Vamos a continuar con esta serie. De hecho, es una sola serie durante todo este año. Y por el ritmo que llevamos, se me figura que vamos a tener que tomar parte del siguiente año hasta terminar toda esta serie llamada El Evangelio en la Biblia. Entonces ha sido sorprendente que desde los inicios del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, vemos tanto del Evangelio en el Antiguo Testamento. Imagínense al llegar al Nuevo Testamento. Mensaje número 12, Dios nos ha librado, Dios libra a su pueblo a través del sacrificio de un cordero. Básicamente vamos a hablar sobre la Pascua. La palabra Pascua, como hemos mencionado antes, significa pasar de largo o brincar. Y hay tanto en este pasaje que debo de apurarme. Déjenme conectar el mensaje pasado con este. Hemos visto la fidelidad de Dios para con su pueblo. Hemos visto esto porque Dios es fiel. Aunque el pueblo sea infiel, Dios es fiel. No se había olvidado de la promesa que le había hecho a Abraham de, a través de sus hijos, de su descendencia, construir una nación grande para la gloria de su nombre y darles una tierra donde iban a vivir y darles su bendición en todo lo que hicieran. Y hemos visto al Señor preservando, cuidando esta promesa a través de todo lo que está sucediendo. Y ahora el Señor se está mostrando a Moisés, se está revelando a él y está enviándolo como un mensajero, como un mediador, para confrontar a Faraón y a través de las plagas, confrontar y traer juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Un pequeño resumen de lo que hemos visto semana pasada. Y entonces el Señor iba a rescatar a su pueblo para que su nombre sea glorificado y que el pueblo y los egipcios todos dijeran: wow, este es el único Dios verdadero. Y su nombre y la grandeza de lo que Él es increíble, y que la gloria de Dios brillara en todo esto. Y entonces la liberación del pueblo de Israel ya estaba en curso, ya estaban todas estas plagas azotando, pero el corazón de Faraón seguía endurecido. Y una y otra vez vemos a Faraón endureciéndose y decía, como decimos al finalizar diciembre y empezar enero: el lunes comienzo la dieta. Y el lunes no empieza la dieta, el viernes. Y el lunes, y así no la llevamos, ¿no? Bien, así estaba Faraón. Ya no, ahora sí ya los voy a dejar salir, ahora sí ya es en serio. Y volvía a endurecerse, y volvía a endurecerse. Pero entonces el corazón de Faraón estaba endurecido. Si tú sigues con detenimiento el relato, la primera mención en la Biblia, el corazón de Faraón estaba endurecido. Pero todas las siguientes ocasiones Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque Dios no había terminado de traer juicio sobre los dioses falsos de Egipto. Entonces quizás Faraón había aguantado 1 o 2 plagas y hubiera quebrantado su corazón, pero Dios lo endurecía porque tenía que completar su obra de traer un juicio completo sobre toda esta idolatría. Entonces, cuando el conflicto llegó a su punto máximo, cuando todas estas plagas estaban ya en la cúspide, el Señor realizó un último milagro para liberar completamente a su pueblo. Y no solo eso, sino que fue una manera poderosa de anticipar la libertad que vendría para nosotros a través de Cristo. No solo era una manera poderosa de ya cerrar todo este ciclo y liberar al pueblo de Israel, era una manera poderosa de decirnos lo que vendría efectivamente a través del Evangelio. Entonces, en todo este relato de la liberación del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud, y en todo este asunto de la Pascua y el Cordero y la sangre en marcos y ventanas, todo esto que es tan bien conocido, al estar preparando este mensaje me era complicado resaltar un solo punto y decir, bueno, esta es la explicación del pasaje y aquí es donde encontramos el Evangelio. Todo el pasaje, todo el mensaje de hoy tiene que ver con encontrar el Evangelio. Es todo. Éxodo 12 habla increíblemente de lo que vemos a Jesús casi en cada palabra, en cada versículo. Entonces, bueno, no va a venir esa mención de dónde encontramos el Evangelio. Vamos a encontrarlo en cada mención a través de ese mensaje, y eso me gusta. Al final tú quieres quedarte con este pensamiento. Aparece en pantalla. En la Pascua demostró que sin la sangre derramada de un cordero inocente, Israel hubiera sido hallado culpable. Todos somos culpables de pecado, pero Dios en su gracia ha provisto un sustituto perfecto para ser castigado en lugar de nuestro.
Jesús, el Cordero de Dios. Ese es un mensaje esa es una conclusión a la que vamos a llegar al terminar. Este mensaje va a cobrar mucho más sentido a través de los puntos que vamos a ir hablando, pero vámonos con el primero para los que me siguen en pantalla. La plaga final de todas estas, la plaga final quebrantaría el corazón endurecido de Faraón. El Señor habló a Moisés y le dijo: quiero que le lleves a Faraón un mensaje, y en resumidas cuentas el mensaje es este: deja ir a mi pueblo. Es lo que constantemente Moisés estaba diciéndole a Faraón, o lo que Dios le estaba diciendo a través de Moisés. Y entonces el Señor le prometió a Moisés una serie de cosas, pero también le prometió que iba a estar con él, claro, que lo iba a apoyar, lo iba a respaldar, pero también le prometió que iba a traer juicios fuertes sobre la tierra de Egipto, y esos juicios fuertes incluían también al pueblo de Israel. Quiero que no pierdas de vista que la cosa no solo era contra Egipto, la cosa también era contra Israel, contra los hebreos. Que Israel haya sido librado por un sustituto en un cordero, eso es otra cosa, pero también había juicio en contra de Israel. Entonces nosotros debemos de resaltar esto, que el pueblo egipcio nunca, dice la Biblia, que fue endurecido. Los egipcios, yo creo que desde la primer plaga estaban quebrantados y asombrados. La Biblia dice que Faraón es el que estaba endurecido, no los egipcios, y era Faraón el que no quería dejar salir al pueblo y no quería reconocer la autoridad de Dios como el único Dios verdadero. Y todo este proceso fue realmente duro para el pueblo egipcio y también duro contra Israel, porque fueron levantando su mano cada vez de una forma más dura hacia con ellos. Pero entonces Faraón estaba endureciendo su corazón, el pueblo egipcio estaba ya cansado, desanimado. Ahora sí que les estaba lloviendo sobre mojado, una plaga tras otra. Di una pequeña explicación de cómo sería tu vida, un día de tu vida con las plagas. Nada más imagínate estar rodeado de piojos, o sea, no solo uno o dos. A ver, hermanos, no, espérense. Levante la mano el que tuvo piojos en la primaria. Levante la mano, no se hagan. Muy bien. Hay algunos que son librados de esa aflicción, que ya no necesitan, pues, si tan solo el juicio hubiera llegado antes a sus vidas. Levanta la mano el que su hijo llegó con unos piojillos ahí. Ay, no se hagan los santos, a todos nos pegó bien. Ok. Imagínate lleno de piojos por todos lados. Es espantoso. El pueblo egipcio está devastado, está cansado. Ya no puede más y viene otra plaga, y ya no puede más y viene otra plaga. Pero todavía faltaba el último juicio, el más importante, el que mostraba a la gloria de Dios y el evangelio de una manera más contundente: la muerte de los primogénitos. Entonces las primeras plagas fueron destinadas para tratar con la idolatría de Egipto, y Dios estaba juzgando a estos dioses. Pero la plaga final estaba enfocada a quebrantar el corazón de Faraón. O sea, todas las primeras plagas eran contra Egipto y sus dioses. La última plaga era contra Faraón y su corazón endurecido. Entonces, es bien interesante lo que está sucediendo en medio de todo este proceso. Si tú lo has leído en la Biblia, vas a estar de acuerdo conmigo que todas estas plagas estaban azotando a Egipto, pero todas estas plagas no llegaban a los hebreos. Ninguno del pueblo de Israel tuvo piojos, las langostas no llegaron, había tinieblas de un lado y en la tierra de Gosén no había tinieblas. Las cosechas de Israel fueron guardadas, el ganado de Israel fue guardado. Y en toda esta obra tan increíble, el pueblo de Israel no tenía que hacer nada, simplemente era guardado. Y el corazón de Faraón, a pesar de ver este contraste blanco y negro, ver a su pueblo lleno de plagas, úlceras y todo, y luego ver a los hebreos y como si nada, y no quería reconocer a Dios ni a su autoridad. Pero entonces Israel era guardado en todas estas plagas, pero en la plaga número 10, Israel iba a ser guardado de una manera diferente. Egipto iba a ser enjuiciado de una manera diferente, una vez más. No tenía que hacer nada Israel para ser guardado en las primeras 9 plagas. Pero en la última plaga Israel tenía que cooperar completamente con Dios. ¿En qué? En tomar ese cordero, sacrificarlo,
desangrarlo, embarrar marcos y ventanas con la sangre para ser librados. Entonces, en esta última plaga, Israel no es como que podía estarse rascando el ombligo y viendo televisión o perdiendo el tiempo. Ellos tenían que estar preparando la Pascua, la primer Pascua, porque era un mandato que Dios les estaba poniendo. Entonces, el sacrificar a este cordero, toda esta cooperación de Israel, era una señal. Era una señal de que Dios no iba a matar a nadie en esa casa, porque ya alguien había muerto. O copelas o cuello. Todos en esta tierra estaban bajo condena de muerte. Si una familia hebrea no sacrificaba al cordero, iban a morir los primogénitos hebreos en esa casa. No es como que iban a ser librados como las demás plagas. El Señor iba a pasar. Y la sangre en marcos y ventanas era la señal. Ok, en esta casa ya cayó el juicio. No en quien debería, pero ya cayó el juicio. Entonces yo voy a Pascua. Pasar de largo, brincarme. Romanos 6:23 lo explica de una manera mejor. Quiero ponerlo en la pantalla. Romanos 6:23, Nueva Traducción Viviente, dice: pues la paga que deja el pecado es la muerte. Observa el cuadro de esta plaga de los muertes de los primogénitos. Todos, en todas las cosas, alguien tenía que morir. En nuestras vidas, todos somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Inicio de nuevo. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces en las casas hebreas no venía la muerte del primogénito porque ya había habido derramamiento de sangre. Se había sacrificado un cordero, entre comillas, inocente. O bueno, inocente porque los corderos no pecan. Entonces yo quiero poner esto en pantalla para aquellos que toman notas. La muerte de los primogénitos apunta a la consecuencia del pecado, mientras que el sacrificio del cordero y su sangre rociada apunta a la obra redentora de Cristo para librarnos gratuitamente de la muerte eterna. Qué increíble es esto, qué increíble es este relato apuntando tanto a la obra de Cristo, al Evangelio. Inciso B, vamos al siguiente título. Dios libra a su pueblo a través de un sacrificio. Ahora sí, quiero que me acompañen en sus Biblias. Éxodo capítulo 12, vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer Éxodo del 3 al 8. 12, capítulo 12, versículos 3 al 8 y luego nos vamos a brincar al 12 y 13. ¿Ya tienen Éxodo 12? Bien. Dice: habla toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas de las cabras, lo guardaréis hasta el día 14 del mes. Lo inmolará. Déjenme hacer una pausa. La palabra inmolar significa sacrificar. Es decir, se agarraba al cordero y hay una parte en la que abajo de una de las patas está el corazón y se entierra un cuchillo o algo punzocortante y se tiene una vasija abajo, se saca el cuchillo y sostienes al animal hasta que se drena toda la sangre, hasta la última gota. Y luego separas esa cacerola porque la vas a necesitar. Y entonces tú agarras el animal y lo cuelgas y quitas la piel, cortas la panza, sacas las entrañas, haces los cortes
Todo lo que se puede comer se separa. Todo lo que no se puede comer se pone arriba de la leña, porque al final lo que no se comió más lo que sobró junto con sus entrañas se tiene que quemar. Y entonces tú agarras unas ramas de cualquier tipo de arbusto y haces un mecatito, un sustituto de una brocha. Y tú lo tienes listo. Y tú rocías los marcos y las ventanas. Y luego empiezas a cocer la carne. Eso es sacrificar. Continúo leyendo en el verso 6. Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, pan sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Bríncate el verso 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo, repite conmigo, todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios sobre todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera o lastime la tierra de Egipto. Entonces las plagas ya habían hecho estragos, ya estaba el pueblo egipcio muy minado, muy desgastado, y Dios había manifestado su gloria al traer juicio sobre esos dioses. Todo este imperio, el Señor estaba quebrantándolo, pero faltaba por venir esta plaga que he estado mencionando, la más terrible de todas, la muerte de los primogénitos. Muerte de todos los primogénitos, egipcios y hebreos, sí o sí. El juicio que vendría sobre Dios era completo, era integral, era para todos. Y este juicio no solo era para tratar con el pecado, idolatría y todo esto, sino también al obedecer estas instrucciones de sacrificar un cordero, iba a ser un recordatorio perpetuo para Israel de cómo Dios los había libertado desde la esclavitud. Y eventualmente el evangelio se iba a abrir para todos nosotros. Bueno, iba a llegar a la humanidad y se iba a abrir para todos nosotros. Y para nosotros iba a ser un recordatorio también, la obra de la cruz, de todo lo que el Señor hizo para darnos la libertad del pecado. Cada año se tenía que recordar. Nosotros constantemente tenemos que hacerlo. Tomamos la cena del Señor y el Señor dijo, todas las veces que lo hicieres, hacer esto en memoria de mí, recordando. Ese cordero fue sacrificado para tu libertad, que eras culpable. Pero la sangre es una señal en tu vida, la sangre de Jesús. La muerte iba a llegar a tu vida sí o sí, porque somos pecadores. Pero el Señor brincó tu vida porque Jesús ya había sido sacrificado por ti y Dios es justo. Iba a castigar el pecado, pero no lo iba a castigar 2 veces. Lo castigó en Jesús. ¿Tú crees que fue por ti? Tú eres librado del juicio. Este es el evangelio. Entonces el pueblo tenía que apartar este cordero. Este cordero iba a servir como un sustituto, es decir, en vez de que muera mi hijo, va a morir el cordero. O en vez de que muera yo como primogénito, iba a morir este cordero. Iba a morir en el lugar de cada hebreo primogénito. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate que somos el pueblo de Israel. Voltea con tu hermano a la izquierda y dile, Shalom. Matz Bisma, dile. Y luego tú contéstale, Macala. Es que no hablan hebreo. Qué difícil es tratar con ustedes, hermanos. No se crean. Imagínate que somos el pueblo de Israel. Levanta tu mano si tú eres el primer hombre nacido de tu casa. Ok, mantén tu mano arriba. Quiero que volteen a ver las manos. Este es el número de funerales que en una sola noche tendríamos. No, de verdad, no es broma, es lo que ellos vivieron. Es el pueblo de Egipto vivió en algunas casas. David, en tu casa, serías tú e Ian. Le perderías a los 2. A Víctor, tú y tu hijo. Mario, no sé, tu hijo. A Héctor y yo en nuestra casa. O sea, la paga. Dices, uy, qué fuerte. La paga del pecado es muerte. Y en un mensaje como este y en el entendimiento del evangelio es correcto que entendamos
la gravedad de nuestro pecado y la seriedad del sacrificio de Jesús en sustituto por nuestras vidas. Qué maravilloso es este relato. Entonces esto nos habla de cómo Jesús, siendo el Cordero de Dios, anduvo entre nosotros sin pecado. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo tenía que apartar un cordero, y ese cordero iba a ser como sustituto, pero ese cordero tenía que ser de 1 año, es decir, de edad adulta, y, ya en la edad adulta un cordero producía lo que tenía que producir, es decir, un cordero demasiado pequeño no alimentaba correctamente. Después del año la carne ya no era tan blandita, entonces en 1 año el cordero era perfecto. Y el cordero no solo en 1 año tenía que ser perfecto, el cordero no podía estar tuerto, ni cojo de una pata, ni defectuoso. Tenía que ser de 1 año, tenía que ser sin defecto. Una vez más, esto nos habla de lo que Jesús vino a hacer con nosotros. Por eso Jesús no podía pecar. Era tenso todo el ministerio de Jesús. Viene la tentación del desierto, los fariseos, todo. Jesús no podía pecar. En su última semana estaba todo tan tenso. Jesús no podía pecar. Y Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. En carne, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, decir no al pecado. Jesús tenía que ser el sacrificio perfecto. Deuteronomio 17:1 nos dice sobre cómo un cordero o un animal con defecto era abominación a Dios. Abominación es algo que Dios detesta, odia y repudia. Aparece en pantalla de Deuteronomio 17:1, dice la escritura: no ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación al Señor tu Dios. Qué tentador era decir: hoy pues tengo 10 ovejas, tengo 10 corderos, tengo que perder uno. Eso financieramente es complicado y pues claro, el más feito lo sacrificamos y así ya no pierdo. Nada que es para el Señor tiene que ser sin costo. Pero entonces este cordero tenía que ser sin defecto. ¿Por qué? Porque era abominación para Dios que un cordero tuviera defectos y fuera sacrificado. Porque esto nos habla de la necesidad que nosotros tenemos de ser librados de nuestro pecado. Esto nos habla de nuestra real condición como pecadores. Déjame lo explico. Todos nosotros estamos corrompidos por el pecado. Todos nosotros somos pecadores y no podemos salvarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Isaías que nuestras buenas obras, lo mejor que puedes hacer, lo más grande que el hombre más altruista o que más buenas obras ha hecho en toda la humanidad, es comparado con un trapo de inmundicia, un trapo que se usa como papel sanitario. Eso es lo máximo que podemos llegar a santidad. Entonces, nuestras buenas obras son como un trapo de inmundicia, es decir, un cordero con defecto es el equivalente a nosotros intentando salvarnos a nosotros mismos. Somos defectuosos al momento de alcanzar el estándar divino. Y eso nos apunta a la terrible necesidad que tenemos de Jesús, el cordero que nunca pecó. Piensa en 10 ladrones que son atrapados. Son atrapados y llega el juez y están ahí en el juicio los 10, no sucede en los juicios, pero vamos a imaginarlo, y están los 10 y entonces, bueno, pues en esta región, pues el ladrón se paga con muerte, ¿no? O sea, los 10 a la cámara de gases. Y entonces uno de los 10 culpables levanta la mano y dice: señor juez, pues yo me ofrezco como sacrificio por todos los otros 9, máteme a mí, ahórqueme a mí, ejecúteme, y ya que esté muerto me vuelve a matar. Yo me ofrezco para que todos ellos ya no puedan ser llevados a la muerte. El juez le va a decir: no. Tú eres culpable también. Todos son culpables, todos tienen que pagar. Para que tú te eches la culpa sobre todos ellos, tendrías tú que habernos robado. Porque si nosotros podemos salvarnos, o uno de nosotros como humano pudiera, solo uno, en toda la historia de la humanidad, solo uno pudiera ser sin pecado y ser sacrificado en representación de toda la humanidad, la pregunta es:
¿por qué entonces Jesús tenía que venir en carne y morir en la cruz? Si pudiéramos agregar un poco a la salvación, ¿para qué tanto escándalo de sacrificar a Jesús, el Hijo de Dios? Esa es la terrible necesidad que nosotros tenemos de Jesús. Esa es la terrible necesidad que la humanidad tiene de Jesús. Sin Jesús estamos completamente perdidos. Nuestras mejores obras no son suficientes. Somos un cordero con defecto. Entonces este cordero que se iba a sacrificar en la Pascua tenía que ser sin defecto, porque tenía que apuntar correctamente a Jesús y a la proclamación correcta del Evangelio. Espero estarme explicando. Entonces lo que sucedería esa tarde es que lo iban a sacrificar, como lo expliqué ahorita. La vida de ese animal inocente, porque ese animal no peca, tenía que ser sacrificada en lugar de otros que sí habían pecado, incluidos los hebreos en Egipto. Y entonces Israel fue librado a través de la muerte de alguien más. Se los dije desde el principio. ¿Cómo le hacemos si todo este pasaje apunta a Jesús, el Cordero de Dios que vino a librarnos de la consecuencia del pecado? Esta sangre en los postes de ventanas, en las puertas, en los marcos, era una señal, como dije ahorita, de que el juicio de Dios ya había llegado sobre esa casa. No es de que Dios no iba a juzgar a nadie, no, a algunos, no. Los 10 ladrones son culpables. Toda la humanidad es pecadora. Toda la humanidad tiene que morir de una forma. Por eso Jesús vino a morir por ti. Para que tú, siendo culpable, no tuvieras que morir. No solo en esta vida, sino eternamente morir separado de Dios. Y entonces, así como las plagas fueron una señal de la justicia de Dios confrontando a estos dioses falsos de Egipto, la Pascua era una señal de la misericordia de Dios para Israel, mientras al mismo tiempo era una señal de el juicio de Dios. En la cruz, la misericordia de Dios y la justicia del Señor se unen al mismo tiempo. Dios castiga el pecado, pero al mismo tiempo tiene misericordia de nosotros. Entonces entendamos que Israel no era inocente. Muerte iba a llegar a cada familia. Dios juzgó a Egipto, Dios juzgó a Israel también. Pero el asunto es que Israel tuvo la alternativa de no morir por el sacrificio de ese cordero si obedecían correctamente todas las instrucciones. Entonces Israel no fue librado por su linaje. Ni siquiera, ay, pobrecitos, son esclavos, ayúdenlos a alguien. Israel fue librado por misericordia de Dios y porque Dios proveyó un cordero que moriría en el lugar de los primogénitos. Último inciso, ¿cómo respondemos a este pasaje de la Pascua, a este pasaje tan importante? Yo quiero proponer 3 maneras correctas de responder a él. Número 1, recordando que la verdadera libertad viene a través de Jesucristo y solamente a través de Jesucristo. Ya lo mencionamos, la terrible necesidad que tenemos de Jesús. Sin Jesús estamos perdidos. Juan 1:29 en pantalla dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía caminando a él y dijo: he aquí, tiempo fuera. Cuando un israelita que por generaciones ha celebrado la Pascua y sacrifica al cordero y recuerdan cómo fueron librados de Egipto, cuando ese israelita usa esta terminología, ¿me entiendes? Es como para los mexicanos decir cosas que solamente los mexicanos entendemos. Es un chiste local, aunque esto no es un chiste. Un hebreo, un israelita como Juan el Bautista, ve a Jesús y utiliza la terminología de la Pascua. He aquí el cordero, que como en la Pascua va a ser el que quita el pecado del mundo. Jesús es ese cordero que se ofreció en nuestro lugar en la cruz. El Dios Santo castigó el pecado en la persona de Jesús y el Dios misericordioso nos dio la alternativa de vivir libres del pecado. Déjenme poner 1 Pedro, capítulo 1, versos 17 al 20, nueva traducción viviente. No lo tienen que buscar, solo síganme en la lectura. Pedro escribiendo dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará
Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Nada más con este pasaje tenemos un mensaje completo para domingo, ¿verdad? Verso 18. Pues ustedes saben lo que Dios pagó, que Dios pagó un rescate para salvarlos de una vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre del Cordero, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en los últimos días Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Número 1, ¿cómo respondemos al relato de la Pascua? Reconociendo que necesitamos a Jesús, ¿verdad? Reconociendo que la libertad solamente viene por Jesús. Número 2, ¿cómo respondemos? Debemos de adorar al Cordero. Si tú has venido a Cristo por la fe, te has rendido a Cristo para Él, entonces tú puedes unirte al cántico de los redimidos, este cántico que mencionábamos en el cielo, aquellos que están alabando al Señor por la eternidad. Y nosotros, gracias a Dios, podemos reunirnos los domingos y cantar al Señor, pero ¿saben qué? No solo se trata de cantar los domingos al Señor para glorificarle. Se trata también de que de lunes a sábado, entre semana, a lo mejor tú no estás cantando para la gloria de Dios, pero tú estás viviendo una vida piadosa, una vida santa, una vida correcta, una vida íntegra para la gloria de Dios. Se trata que no solo seas cristiano a levantar las manos los domingos, que seas cristiano en cada decisión que tú tienes, en la manera en cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, según sea el caso, a tus hijos, cómo eres en el trabajo, cómo manejas, cómo vives, lo que hablas, lo que ves, lo que dices. Tu vida, un canto de adoración en todo lo que piensas, haces, intenciones. Y cuando te encuentres a ti mismo deficiente y dices, híjole, es que no la hago, ve a Jesús. Ve a Jesús y dile, Señor, tú puedes ayudarme, tú puedes fortalecerme, tú lo hiciste, ayúdame. Voy a brincarme el verso de Apocalipsis, el que me está siguiendo en pantalla, creo que lo leímos hace rato. Número 3, tercer forma en cómo nosotros respondemos al relato de la Pascua correctamente. Debemos de hablarle al mundo sobre el Cordero. Síganme con detenimiento en este último punto. Mientras tú y yo estamos aquí, bueno, déjenme hacerles una pregunta. A través de lo que vamos de este mensaje de hoy, ¿te has maravillado del Evangelio? ¿Alguien se siente maravillado? Yo me siento, estoy impactado y lo he leído no sé cuántas veces. Pero el estar tú y yo aquí maravillándonos de la misericordia de Dios, de la obra de Jesús, del Evangelio, de cómo fuimos librados, mientras nosotros nos estamos maravillando en Jesús y en su salvación, allá afuera hay muchos, miles de personas y familias que no tienen este gozo de la salvación que tú y yo tenemos. Y el Señor nos ha encomendado a decirles dos cosas. Número 1, esta es la gran comisión. Número 1, el juicio viene sobre sus vidas. Qué injusto hubiera sido para el pueblo de Israel que se dio toda esta instrucción del Cordero y la Pascua y la muerte de los primogénitos y una familia hebrea estuvieran ahí trabajando y haciendo su día normal, todos los demás preparando un cordero para la Pascua y esta familia no lo sabe y ninguno de sus vecinos le dijo, oye, ¿que no oíste lo que dijo Moisés? No sabes lo que está pasando, no tienes cordero. No, pues cordero, ¿para qué o qué? Hoy en la noche va a venir el Señor y va a traer juicio sobre Egipto y tú y tus hijos y todos van a morir los primogénitos. Necesitas un cordero para ser librado. Qué injusto sería que ninguno de sus vecinos le dijera. Tú y yo estamos gozándonos aquí con la salvación. Y allá afuera la gente no sabe que el juicio de Dios viene sobre sus vidas y que un día van a estar parados delante del Señor. Culpables de pecado, sin respuesta alguna de por qué deben de entrar al cielo. Es maravilloso gozarse en el Evangelio, pero no es maravilloso solo gozarse en el Evangelio sin compartir el Evangelio. Quiero ponerte esta imagen en pantalla. Digo que todos han visto estas bolas decorativas que las sacudes y cae la nieve y
ciudades y cosas y todo. Maravillarte en el Evangelio y vivir gozoso y cantar impactado con el Evangelio, sin hablarle al mundo del Cordero, es como vivir encerrado en esta esfera, en lo maravilloso que Jesús fue a tu vida, pero estás encerrado y ensimismado en tu propia vida. Sal de la cúpula. Vamos al mundo y digámosles, vamos a decirles, el juicio viene, pero un cordero murió en sus lugares. Es incongruente que tu vida cristiana sea de esta manera. Es incongruente. ¿Cómo puedes gozarte tanto en la salvación y no compartir esa salvación con aquellos que la necesitan? Alguien más tuvo la gentileza de compartirlo contigo. Tienes una deuda. Ve y cumple la gran comisión. Háblale al mundo sobre el Cordero que fue sacrificado para la libertad de su pecado, de su consecuencia y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Llévate este pensamiento. El de compartir el mundo sobre el Cordero, claro, pero llévate este pensamiento también. La Pascua demostró que sin la sangre derramada de un Cordero inocente, Israel hubiera sido hallado culpable. Nuestras vidas, todos somos culpables de pecado, pero Dios en su gracia ha provisto un sustituto perfecto para ser castigado en el lugar nuestro. Díganlo conmigo: Jesús, el Cordero de Dios, y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Inmerecedores, sin embargo, grandemente beneficiados, Señor. Gracias.